Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad estaremos leyendo, comentando, aportando con respecto al versículo 31 en adelante de Mateo 25. Lo invito para que me acompañe. Dice la palabra de Dios en el versículo 31: Mas cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y todos los mensajeros, que dijimos que es ángel, ¿verdad? Angeloi, que también se traduce como mensajeros humanos o divinos, y todos los mensajeros con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Este capítulo es muy parecido al que nos presenta la palabra de Dios en Apocalipsis 20. Es muy diferente la venida de Jesús en el arrebatamiento de la iglesia en Mateo 24 que la venida de Jesús en Mateo 25. En Mateo 24 Jesús viene y se queda en el aire y espera a su iglesia en el aire, pero Jesús no toca tierra. Lea bien los textos para que descubra esa verdad. En esta situación, Jesús se sienta sobre su trono de gloria. Katisei epi tronu doxis aftu. Se sienta en el trono de gloria. Cuando se sienta en el trono, implica juicio. Lo más probable es que este capítulo se refiere a la venida de Jesús en el final de los tiempos, lo que llamamos el juicio final. Y también lo encontramos en Apocalipsis 20. Se refiere a un tiempo posterior al milenio, a los 1000 años. Se refiere a un tiempo mucho posterior a la primera resurrección de los muertos, al arrebatamiento de la iglesia, a la segunda venida de Jesús. Esta podríamos decir que es la tercera venida de Jesús. Dice que Jesús se sentará sobre su trono de gloria, y esta es la gran característica que vamos a encontrar: sentarse sobre su trono. La venida de Jesús cuando se sienta en el trono de gloria. Esa es la característica más relevante. Entonces estamos hablando del juicio final, y veamos qué interesante, porque vamos a encontrar otras características peculiares de la tercera venida de Jesús o el juicio final. Reuniendo delante de él a todas las naciones. Aquí Jesús no va a reunir solo a los elegidos. En el capítulo 24, en la segunda venida de Jesús, Jesús viene por sus elegidos, viene por los elegidos. Por lo tanto, todos los que resucitan se van a salvar y van al cielo. Aquí Él viene por todo, por el resto, por los que no resucitaron en la primera venida. Es decir, Jesús viene por toda, ya a hacer el juicio final, por toda la raza humana. Por eso dice, delante de Él a todas las naciones. Y al decir a todas las naciones se refiere a todas. Es decir, supuestamente aquí ya resucita todo el mundo. Es la segunda resurrección, la resurrección de todo el resto. Y van a ir a un juicio, el juicio final, el último juicio que hace Dios. En este juicio se va a determinar a través de unos libros, según Apocalipsis, si la persona va al lago de fuego o va a la Nueva Jerusalén. Se salva o se condena. Y algo también muy interesante a rescatar en este texto de la palabra de Dios es que Dios va a juzgar, y no necesariamente significa que todos se van a ir al infierno. Es decir, podemos deducir que mucha gente se va a salvar sin haber conocido a Cristo. Pero eso será hasta el juicio final, cuando Dios sopese los corazones humanos. Dice: y separándolos unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Reúne a todos y separa a unos de otros. Pondrá las ovejas a su derecha, mas las cabras a su izquierda. Y comienza la idea de que lo derecho es bueno y lo izquierdo es malo.
Dice que va a poner las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Interesante, solo para rescatar la idea, la cabra es un símbolo a veces del diablo y la oveja es un símbolo de la gente buena, entre comillas. Entonces pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, dice la palabra de Dios. Pondrá a unos en un lado y a otros en otro. Dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Así le dice Jesús. Vea que es Jesús el que está juzgando, por eso es el que está diciendo: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, todo lo que hemos hecho es preparar un reino para ustedes. Eso es lo que mi Padre quería, preparar el reino para ustedes. Entonces, venid, preparado para vosotros, dice la palabra del Señor. Pues tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, fui extranjero y me reunisteis. Quiero rescatar que no son cristianos. Jesús no está salvando a esta gente porque creíste en mí, no. Los está salvando por obras. Eso son las obras de la ley. Está salvando a la gente porque fue buena. Así lo dice Apocalipsis. Los que creyeron en Cristo ya están salvos en el cielo. Y cabe la posibilidad que también estemos juzgando en ese juicio. Hay textos bíblicos que así lo evidencian, pero lo hablaremos en otro momento. Dice Jesús en el versículo 35, pues tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui extranjero y me reuniste. Y viene el versículo 36, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis, en la guardia, es decir, en la cárcel, estaba y vinisteis. Es decir, me visitaste en la cárcel. Entonces le responderán los justos, es decir, esos que se van a salvar, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Señor, nosotros nunca te vimos. Es más, algunos pueden decir: Señor, nunca nadie ni siquiera nos habló de Cristo, ni siquiera nos habló de ti, Señor. Pero ¿dónde te vimos así? ¿Dónde te vimos enfermo? No recordamos. Y dice Jesús: más cuánto te vimos, ellos siguen diciendo: más cuánto te vimos extranjero y te reunimos, o desnudo y te vestimos, más cuánto te vimos enfermo en la guardia y vinimos a ti. Le preguntan ellos. Nosotros no somos ni religiosos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por ahí decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Dice la palabra: el amor cubre multitud de pecados. Lo que nos dice es que en el juicio final mucha gente que no ha conocido a Cristo se va a salvar porque fueron buenas personas en la tierra, porque practicaron el amor. No conocieron a Cristo, pero Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, no es un monstruo para mandar al infierno a gente que ha practicado el amor y nunca fue a una iglesia, nunca creyó en Cristo. Pero claro, hay mucho más ventaja en creer en Cristo, porque no vamos a pasar ningún juicio final. Sencillamente en la segunda venida nos vamos con Cristo y nos salvamos. Versículo 41, entonces dirá a los de su izquierda: id de mí, malditos, al fuego eterno. Estamos hablando del lago de fuego y azufre, preparado para el diablo y sus mensajeros. El diablo y sus mensajeros. El infierno fue preparado para el diablo, no para humanos. Pero ahí irán a parar muchos que realmente no practicaron el amor y fueron malas personas. Pues tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, dice la palabra de Dios. Fui extranjero y no me reuniste, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la guardia y no me visitasteis. Es decir, no practicasteis el amor. Entonces responderán ellos también diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, en la guardia y no te servimos? Dice la palabra del Señor. Y en el versículo 45 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Hermanos, este pasaje, mucha gente, cuando se van a los extremos con la salvación por gracia, llegan a omitir este pasaje de la palabra de Dios. Y quiero decirles un secreto a todos:
En la segunda venida de Jesús nos vamos por gracia y nos salvamos por gracia, como Pablo lo predicó, como se predica en la palabra de Dios. Y mucha gente se quedará en la tierra. Y no significa que todos los que se queden se van a ir al infierno. Significa que van a tener un juicio, es decir, van a tener la posibilidad de que Dios les diga, vamos a ver si ustedes, de acuerdo a los libros de la vida, si ustedes se salvan o no se salvan. Pero si hay gente que nunca ha creído en Cristo, pero han sido buenas personas, dice la Biblia que se pueden salvar. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa. Los espero en el próximo. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.